Si tuviera que elegir una sola planta para llevarme a una isla desierta, elegiría el jengibre. No la cúrcuma, no el ajo, no el romero, el jengibre. Y no porque sea la planta más famosa ni la más exótica, sino porque en más de 20 años estudiando la biología del envejecimiento, ningún otro alimento de uso cotidiano tiene un perfil de evidencia científica tan amplio, tan consistente y al mismo tiempo tan poco aprovechado por la mayoría de las personas que lo usan. Porque hay una diferencia enorme entre usar jengibre y usar jengibre bien. Y cuando le digo esto a la gente, casi siempre me responden lo mismo. ¿Pero qué tiene de complicado? Lo compro, lo rayo en el té y ya está. No, no es tan sencillo. Hay varios errores muy concretos que casi todos cometemos y que reducen drásticamente lo que esta raíz puede hacer por nuestro cuerpo. Y hay formas de prepararlo que multiplican el beneficio de maneras que la mayoría desconoce completamente. Hoy vamos a hablar de todo eso. ¿De qué ocurre realmente dentro del jengibre cuando lo preparas de diferentes maneras? De los 3 efectos que más importan para las personas mayores de 60 años. De los 3 errores que casi todos cometen. Y de 3 preparados concretos que puedes hacer hoy mismo en tu cocina para sacarle el máximo a esta raíz extraordinaria. Y al final, algo que no puedo omitir. Hablaremos de para quién el jengibre puede ser un problema. Porque cualquier cosa que realmente funciona tiene también sus contraindicaciones. Y prefiero que las conozcas. Me llamo Marcos Aldana. He pasado décadas estudiando la biología del envejecimiento y el metabolismo humano. Y lo que voy a contarte hoy no viene de ningún libro de recetas. Viene de miles de estudios científicos publicados en las mejores revistas de medicina y de algo igual de valioso. De la observación de cómo los pueblos de todo el mundo llegaron de manera independiente a las mismas conclusiones sobre esta raíz durante 5.000 años. Hablaremos de eso también. Antes de los preparados, necesitas entender qué hay dentro del jengibre, porque cuando lo entiendas, todo lo demás va a encajar. En el jengibre se han identificado más de 400 compuestos, pero 2 grupos son los principales responsables de casi todo lo que hace esta raíz en nuestro cuerpo. Los gingeroles en el jengibre fresco y los shogaoles en el jengibre seco o calentado. Apréndete esas 2 palabras, te van a servir. Los gingeroles son lo que le da al jengibre fresco su picor característico, y son ellos los que hacen la mayor parte del trabajo antiinflamatorio, digestivo y antiagregante. Pero hay algo que muy poca gente sabe y que cambia completamente cómo deberías usar el jengibre. Cuando calientas el jengibre o lo secas, los gingeroles se transforman parcialmente en otro tipo de compuestos llamados shogaoles. Y aquí viene la sorpresa. Según varios estudios de laboratorio, los shogaoles muestran en algunos aspectos una actividad incluso mayor que los gingeroles, especialmente sobre la inflamación y la circulación sanguínea. Lo que eso significa en la práctica es que el jengibre seco no es jengibre inferior al fresco, es simplemente jengibre diferente, con otros puntos fuertes. El jengibre fresco funciona mejor para la digestión y las náuseas. El jengibre seco y calentado actúa con más fuerza sobre la inflamación crónica y la circulación. En la medicina ayurvédica de la India, el jengibre fresco y el seco siempre se consideraron 2 medicamentos diferentes y se prescribían para condiciones distintas. Ahora sabemos por qué. Piensa en la diferencia así. Un antiinflamatorio convencional es el camión de bomberos que llega a toda velocidad y apaga el fuego con agua de golpe. Rápido, poderoso y con consecuencias después. El gingerol es como la persona que retiró las cerillas antes de que el fuego empezara. No actúa en el momento, actúa antes. Por eso el jengibre no te quita el dolor en 20 minutos como un ibuprofeno. Trabaja de manera diferente, más lenta, más profunda y sin los efectos secundarios gástricos, renales o cardiovasculares de los antiinflamatorios convencionales cuando se usan de manera prolongada. Ahora los 3 errores que casi todos cometemos con el jengibre. El primero es prepararlo con agua hirviendo o casi hirviendo. La mayoría de la gente raya un poco de jengibre, lo pone en una taza y vierte agua a 90 o 100 grados encima. Esto es cómodo y el té sabe bien. Pero el agua muy caliente destruye parte de los compuestos activos antes de que puedan ser absorbidos.
No convierte el té de jengibre en algo inútil, pero significa que hay formas de prepararlo que conservan mucho más del beneficio. Hablaremos de ellas cuando lleguemos a los 3 preparados. El segundo error es no añadir pimienta negra. Esto parece un detalle menor y no lo es. La piperina, el compuesto activo de la pimienta negra, aumenta de manera significativa la biodisponibilidad de los gingeroles y de otros compuestos del jengibre. Es exactamente el mismo mecanismo por el que la piperina multiplica la absorción de la curcumina de la cúrcuma. Sin pimienta negra, gran parte de los compuestos del jengibre pasan por el intestino sin ser absorbidos correctamente. Esta combinación de jengibre y pimienta negra no es un invento moderno. En los textos ayurvédicos, los dos siempre van juntos. Milenios de observación identificaron intuitivamente algo que la ciencia moderna tarda décadas en explicar. El tercer error es usar siempre el mismo jengibre para todo. Jengibre fresco rallado en el té cuando tienes acidez o malestar de estómago. Jengibre seco en polvo en preparados de larga duración para las articulaciones y la circulación. Usarlos indistintamente es como usar siempre el mismo destornillador para todo tipo de tornillos. Funciona, pero no tan bien como si usaras la herramienta correcta para cada trabajo. Ahora hablemos de los 3 efectos del jengibre que más importan para las personas mayores de 60 años. Porque el jengibre hace muchas cosas, pero hay 3 áreas donde los beneficios son más relevantes y más evidenciados científicamente para nuestra franja de edad. El primero son las articulaciones y la inflamación crónica. Si eres mayor de 60 años, probablemente sabes de qué hablo cuando menciono la rigidez matinal. Esos primeros pasos después de levantarte que cuestan más de lo que deberían. Las rodillas que protestan cuando baja la presión atmosférica. Los dedos de las manos que por la mañana parecen de madera y que necesitan unos minutos para empezar a funcionar bien. Eso no es solo la edad. Es inflamación en el tejido articular. Y esa inflamación responde. Pero primero necesitas entender algo sobre la inflamación crónica que cambia la manera de abordarla. Durante los últimos 20 años, la medicina ha llegado a una conclusión que tiene implicaciones enormes. Una cantidad muy grande de las enfermedades crónicas que afectan a las personas después de los 60 son consecuencia de un mismo proceso de fondo. La inflamación crónica de bajo grado, el dolor articular, la pérdida de elasticidad vascular, los picos de presión y algunos problemas de memoria y concentración se relacionan hoy con procesos inflamatorios crónicos. No son especulaciones, es lo que publican las revistas médicas de mayor impacto. El jengibre actúa sobre este proceso de fondo, inhibiendo enzimas específicas llamadas COX-2 y 5-LOX, que regulan la producción de las moléculas inflamatorias que mantienen ese fuego encendido. No es el mismo mecanismo que un antiinflamatorio convencional, que es más agresivo y más rápido, pero con consecuencias a largo plazo. Es un mecanismo más suave, más específico y sostenible para el uso regular a largo plazo. En 2015 se publicó un estudio con personas que tenían artrosis de rodilla. Un grupo recibió los antiinflamatorios estándar. El otro recibió un extracto concentrado de jengibre. Después de 8 semanas, el grupo del jengibre mostró reducciones de dolor comparables al grupo de medicación convencional. No te estoy diciendo que abandones lo que te prescribe tu médico. Te estoy diciendo que el jengibre no es simplemente una especia. Es una herramienta que en uso regular y correcto ayuda al cuerpo a reducir la carga inflamatoria de una manera que ningún alimento convencional puede igualar. El resultado no llega en 2 días, llega en 2 o 3 semanas de uso regular. Y eso es exactamente lo que lo diferencia de un comprimido. No es un parche, es una corrección sostenida. El segundo efecto son las arterias y la circulación. El jengibre influye sobre la viscosidad de la sangre. Reduce de manera suave la tendencia de las plaquetas a pegarse entre sí, lo que los médicos llaman agregación plaquetaria. En términos simples, la sangre se vuelve ligeramente menos espesa y fluye con más facilidad. Para las personas mayores de 60 años con tendencia a la formación de trombos, a la aterosclerosis o a la viscosidad sanguínea elevada, este efecto tiene una relevancia cardiovascular real. Algunos estudios muestran
muestran también un efecto moderado sobre los niveles de LDL colesterol y sobre la regulación de la glucosa en sangre. Los datos son heterogéneos y esto no sustituye la medicación específica cuando está indicada, pero como contribución a la salud vascular dentro de un contexto de alimentación mediterránea correcta, el impacto es real y reproducible. Aquí tengo que detenerme y decirte algo importante que no puedo dejar para el final. Ese mismo efecto sobre la coagulación que hace al jengibre beneficioso para la circulación es exactamente el que lo convierte en un problema potencial en un caso específico. Si tomas anticoagulantes, warfarina, clopidogrel, aspirina en dosis altas o anticoagulantes modernos, el jengibre en grandes cantidades puede potenciar su efecto. No significa que debas eliminarlo completamente. Significa que si estás en esa medicación, habla con tu médico antes de empezar a tomarlo de manera regular. Y si tienes una operación programada, suspende el jengibre 1 o 2 semanas antes. Habla de esto con tu cirujano. El tercer efecto es la inmunidad y el envejecimiento del sistema inmunitario. Cuando la gente piensa en jengibre para la inmunidad, imagina el té caliente con limón cuando ya están constipados. Y funciona. Pero esa es la parte menos interesante de la historia. El verdadero efecto del jengibre sobre el sistema inmunitario no ocurre en el momento de la enfermedad. Ocurre todos los días, de fondo. La inmunidad no es un botón que se activa cuando enfermas. Es un sistema que funciona bien o mal cada día. Y cómo funciona depende en gran medida del estado de inflamación crónica de tu cuerpo. Al reducir esa inflamación de fondo, el jengibre libera recursos del sistema inmunitario, deja de gastar energía apagando incendios internos y empieza a gestionar bien las amenazas externas. Después de los 60 años, el sistema inmunitario cambia, se vuelve menos flexible, responde más lentamente a amenazas nuevas, se recupera peor. Es lo que los inmunólogos llaman inmunosenescencia. Por eso las personas mayores suelen pasar peor los catarros, tardan más en recuperarse de cualquier infección y responden con menos eficacia a las vacunas. El jengibre en uso regular no es una cura para ese proceso, pero es uno de los pocos alimentos con evidencia de contribuir a la modulación de la respuesta inflamatoria crónica que subyace a esa pérdida de eficiencia inmunitaria. En estudios de laboratorio, el jengibre ha mostrado también acción antimicrobiana directa contra algunas bacterias y virus responsables de infecciones respiratorias. El jengibre encurtido que acompaña al sushi en la gastronomía japonesa no es solo una tradición gastronómica. Según algunas interpretaciones históricas, era también una protección contra las infecciones por pescado crudo. Antigua sanidad práctica. Ahora déjame contarte algo que me sigue sorprendiendo cuando pienso en ello. Llevamos hablando del jengibre como si fuera un descubrimiento reciente, algo que la ciencia moderna ha validado. Pero el jengibre se usa de manera sistemática en India, China, el Medio Oriente, el Caribe y el África Occidental desde hace 5.000 años. Pueblos separados por miles de kilómetros, sin ningún contacto entre sí, llegaron de manera independiente exactamente a las mismas conclusiones sobre esta raíz, que ayudaba a las articulaciones, que mejoraba la circulación, que protegía de las infecciones, que facilitaba la digestión. ¿Por qué? No porque tuvieran laboratorios, porque observaban. Generación tras generación, la gente que usaba jengibre de manera regular se sentía mejor, se movía con más facilidad, enfermaba menos. Y esa observación se transmitía. Eso es la medicina popular en su mejor forma, no mística, práctica, milenaria. Observación acumulada durante siglos que la ciencia moderna tarda décadas en explicar con precisión. Antes de los preparados, un momento muy práctico sobre cómo elegir el jengibre en la tienda. Porque aquí hay un detalle que la mayoría pierde y que supone perder parte del beneficio antes de llegar a casa. Busca una raíz firme, pesada para su tamaño, con la piel lisa. Si la piel está arrugada y la raíz es ligera y seca al tacto, ya ha perdido una parte significativa de sus compuestos activos.
El jengibre fresco debe partirse con un chasquido característico, no doblarse. El jengibre joven, con la piel fina casi transparente, tiene un sabor más suave y menos picante. El jengibre maduro, con la piel beige más gruesa, es más rico en gingeroles. Para uso regular con objetivo terapéutico, compra siempre el maduro. Ahora los 3 preparados, los que puedes hacer hoy mismo. El primero es la miel de jengibre. Es el preparado más sencillo y uno de los más eficaces para el uso cotidiano. Necesitas 200 gramos de jengibre fresco maduro, bien lavado, sin necesidad de pelarlo. En la piel también hay compuestos activos. Lo rallas en un rallador fino o lo trituras en una batidora hasta obtener una pasta. Lo mezclas con miel natural en proporción de 1 a 2, una parte de jengibre por 2 partes de miel. Lo guardas en un frasco de vidrio con tapa en el frigorífico. Y aquí viene algo que es absolutamente esencial y que muy poca gente hace. Sin cocinar, sin calentar, sin ningún tipo de calor. El motivo es preciso. La miel es un conservante natural por sí misma, gracias a su acidez, su contenido en peróxido de hidrógeno y su baja actividad de agua. No necesita ningún proceso adicional para conservar el jengibre. Y el calor destruiría tanto las enzimas de la miel como parte de los gingeroles del jengibre fresco. Lo que buscas en este preparado es exactamente la actividad del jengibre fresco sobre la digestión y el sistema inmunitario. El calor la comprometería. Este preparado se conserva en el frigorífico entre 4 y 6 semanas, no más. El jengibre fresco contiene humedad que con el tiempo reduce el efecto conservante de la miel. Mejor hacerlo en porciones pequeñas y renovarlo con regularidad. ¿Cómo tomarlo? Una cucharadita por la mañana 30 minutos antes de comer. Con agua tibia entre 40 y 45 grados. No caliente. El agua caliente destruye las enzimas de la miel y parte de los compuestos del jengibre. Tibia, no caliente. Este preparado es especialmente bueno en temporada de catarros, fatiga crónica y problemas digestivos. Suave pero consistente. El resultado no se nota en 2 días. Se nota después de 2 o 3 semanas de uso regular. Contraindicación importante. Si tienes alergia a la miel o diabetes no controlada, este preparado no es para ti. El siguiente sí lo es. El segundo preparado es la infusión fría con limón y pimienta, sin azúcar, sin alcohol, sin proceso de calor. Mucho más suave para el estómago que el jengibre fresco rallado directo. En un frasco de litro de vidrio, coloca 150 gramos de jengibre fresco cortado en rodajas finas. Añade el zumo de un limón entero. El ácido cítrico ayuda a extraer mejor los compuestos activos del jengibre. Añade una pizca de pimienta negra molida. No es decorativo. La piperina de la pimienta aumenta de manera significativa la absorción de los gingeroles en el intestino. Es el mismo principio que la piperina con la curcumina. Estos dos siempre van mejor juntos. Cubre todo con agua fría o ligeramente tibia, nunca caliente. Cierra el frasco y ponlo en el frigorífico durante 12 horas. Durante ese tiempo, el agua extrae los compuestos del jengibre y del limón sin destruirlos con el calor. Es una extracción lenta, fría, que conserva mucho más de lo que conserva la infusión caliente convencional. El preparado resultante lo bebes en medio vaso por la mañana y medio vaso al mediodía, nunca por la noche. El jengibre tiene un efecto ligeramente estimulante y en algunas personas el consumo vespertino interfiere con el sueño. Se conserva en el frigorífico 3 días. Después de ese tiempo lo preparas de nuevo. Son literalmente 5 minutos de trabajo. El tercer preparado es el polvo de jengibre seco con cúrcuma y pimienta negra. Y aquí es donde el jengibre seco muestra todo su potencial para algo diferente al preparado anterior. Recuerda lo que dijimos al principio. El jengibre seco no es jengibre inferior, es jengibre diferente. El calor del secado convierte los gingeroles en shogaoles, que tienen en estudios de laboratorio una actividad antiinflamatoria incluso mayor que los gingeroles del fresco. Este preparado está diseñado para el efecto a largo plazo sobre las articulaciones, la circulación y la prevención de la inflamación crónica. Jengibre en polvo y cúrcuma en polvo en partes iguales, una cucharadita de cada uno. Una pizca generosa de pimienta negra molida. Guarda la mezcla en un frasco de vidrio cerrado en un lugar oscuro.
La combinación de jengibre seco y cúrcuma no es arbitraria. El jengibre actúa inhibiendo las enzimas COX y LOX de la cascada inflamatoria. La curcumina de la cúrcuma actúa inhibiendo el factor NF-κB que regula la expresión genética de la inflamación. Son vías complementarias. Juntos producen un efecto antiinflamatorio más completo que cada uno por separado. Y la pimienta negra multiplica la absorción de la curcumina hasta en 2000%. Sin pimienta, la curcumina tiene una biodisponibilidad oral tan baja que gran parte pasa por el intestino sin ser absorbida. ¿Cómo usar esta mezcla? Añadiéndola a sopas, a verduras cocinadas, a huevos revueltos, a cualquier preparación caliente. También puedes disolver media cucharadita en leche tibia o en agua tibia con unas gotas de aceite de oliva. La curcumina es liposoluble. La grasa del aceite aumenta su absorción. Esta bebida es lo que en la tradición ayurvédica se llama leche dorada y tiene detrás milenios de uso sistemático y ahora también décadas de investigación científica. Usa este preparado en ciclos de 3 meses. Después descansa un mes. No es una regla rígida, es una recomendación práctica basada en la experiencia de uso regular. Escucha cómo responde tu cuerpo. Ahora tengo que hablarte del lado oscuro del jengibre, porque cualquier sustancia que realmente actúa sobre el cuerpo tiene también sus condiciones en las que puede hacer daño. Y prefiero que sepas esto claramente. El estómago con acidez elevada, gastritis o úlcera. El jengibre estimula la producción de jugos gástricos. Para un estómago sano eso es perfectamente bien. Pero si tienes gastritis con hipercloridria o úlcera gástrica, puede empeorar el malestar, especialmente si tomas jengibre fresco rallado en ayunas. ¿Qué hacer? No eliminarlo completamente. Usar la infusión de agua fría, que es mucho más suave para la mucosa, tomarlo después de comer y empezar con cantidades pequeñas. Los anticoagulantes. Ya lo mencioné antes, pero lo repito aquí porque es el más importante. Varfarina, clopidogrel, aspirina en dosis terapéuticas, anticoagulantes modernos. En todos estos casos, el jengibre en cantidades importantes puede potenciar el efecto anticoagulante. No significa que esté prohibido. Significa que requiere conversación con tu médico antes de empezar. La colelitiasis, los cálculos biliares. El jengibre estimula la producción y el movimiento de la bilis. Para quien no tiene cálculos, es una excelente prevención del éstasis biliar. Para quien ya los tiene, ese movimiento de bilis puede desencadenar una cólica. Con diagnóstico de litiasis biliar, consulta con tu gastroenterólogo antes. La hipertensión con medicación. El jengibre puede influir sobre el tono vascular. Si tomas antihipertensivos, empieza con dosis mínimas y monitoriza tu presión arterial en las primeras semanas. Tu cuerpo te indicará si hay alguna interacción. La dosis correcta para adultos sanos es de 1 a 4 gramos de jengibre fresco al día, equivalente a 1 o 2 centímetros de raíz. En polvo seco, de media a 1 cucharadita al día, mas no es mejor. El exceso no amplifica los beneficios. Aumenta el riesgo de efectos no deseados, acidez, diarrea o cefalea. Y antes de terminar, quiero volver a algo que me parece tan importante como los preparados. Los 5000 años de uso del jengibre en culturas completamente diferentes no son una coincidencia. Los pueblos de India, China, Oriente Medio, el Caribe y el África Occidental, separados por océanos y siglos, llegaron a las mismas conclusiones sobre este mismo corte, sin laboratorios, sin estudios controlados, solo con la observación generación tras generación de lo que funcionaba y lo que no. Eso es la sabiduría popular en su forma más pura, no mística, no superstición, observación práctica acumulada durante milenios. Y lo que me sigue maravillando es que la ciencia moderna, con toda su precisión, sus ensayos controlados, sus análisis moleculares, llega exactamente a las mismas conclusiones. Solo que ahora podemos explicar el mecanismo. El jengibre no es un medicamento, no cura enfermedades diagnosticadas, ni reemplaza los tratamientos que tu médico te prescribe. Pero es un recordatorio de algo que a veces olvidamos. Que hay cosas concretas que podemos hacer cada día por nuestro cuerpo. Pequeñas, consistentes, accesibles. Y que la persona que cada mañana hace algo consciente y bueno por su organismo
ya ha activado algo que ningún comprimido puede replicar: el hábito del autocuidado. Una cucharadita de miel de jengibre antes del desayuno, medio vaso de infusión fría al mediodía, un poco de polvo dorado en la sopa de la noche. Eso es todo lo que necesitas para empezar. Si este tipo de información práctica y honesta te resulta útil, suscríbete al canal y dale a me gusta. Comparte este video con alguien mayor de 60 años que tenga problemas articulares y que todavía piense que el jengibre es solo una especia. Y dime en los comentarios cuál de los 3 preparados vas a probar primero. Leo todo, y tus respuestas son las que construyen los próximos videos. Nos vemos en el siguiente.